Mientras mi hija de 8 años estaba en el hospital luchando por su vida, mis padres vendieron nuestras pertenencias y le dieron nuestra habitación a mi hermana. Te retrasaste con el pago, dijeron despreocupadamente. No lloré. Tomé cartas en el asunto. 3 meses después, nos vieron y se pusieron completamente pálidos. Nos dieron el alta un martes por la tarde, lo cual se sentía incorrecto por principio. El martes es para hacer recados y enviar correos electrónicos y olvidar qué día es, no para salir de un hospital con tu hija e intentar fingir que tus manos no siguen temblando. Valentina se paró junto a las puertas automáticas con su conejo metido bajo un brazo y la otra mano envuelta alrededor de mis dedos como un cinturón de seguridad. Se veía mejor que antes. También parecía alguien que había aprendido demasiado pronto que los adultos pueden decir que todo está bien mientras te conectan tubos. ¿Nos vamos a casa ahora?, preguntó, como si yo pudiera cambiar de opinión y dar media vuelta hacia los ascensores. Nos vamos a casa, dije. Mantuve mi voz ligera, más ligera de lo que me sentía, porque me estaba observando como lo hacen los niños después de algo aterrador, como si mi cara fuera el informe del tiempo. En el coche, miraba por la ventana y luego a mí, y comprobando. Mi cama sigue ahí, ¿verdad? Sí, dije. Tu cama sigue ahí. Compartíamos una habitación en casa de mis padres, pero Valentina tenía su propia camita, su proyector de lunas y un montón de libros que ella insistía eran para emergencias. Yo tenía mi cama estrecha al otro lado de la habitación y el tipo de espacio en los cajones que tienes cuando eres una persona temporal en la vida permanente de otra persona. Suspiró y echó la cabeza hacia atrás. Quiero mi manta. Lo sé, dije, y lo decía en serio. No solo la manta. Toda la idea de las cosas familiares. Cuando aparcamos, desabroché el cinturón de Valentina lentamente. No se quejó. Simplemente se quedó quieta y dejó que la ayudara a salir. Odio eso. La calma con la que los niños afrontan las cosas cuando han pasado por demasiado. Como si sus cuerpos decidieran que ser dócil es más seguro que ser un niño. Conejo, me recordó. Lo tengo, dije. Tenía el conejo, la bolsa de la farmacia, la carpeta y mis llaves. Eso parecía suficiente para que una persona lo llevara. La puerta principal se abrió antes de que pudiera meter la llave en la cerradura. Mi madre estaba allí con una sonrisa que parecía ensayada, pero lo suficientemente cálida como para pasar desapercibida si no la inspeccionabas bajo un microscopio. Oh, cariño, dijo, con los ojos fijos en Valentina. Mírate. Mi padre se cernía detrás de ella, con una mano en el marco de la puerta como si esperara instrucciones. Mi hermana, Marcela, estaba de pie en el pasillo. Su hijo, Mateo, estaba a su lado, callado y observador. Por una fracción de segundo, mi cerebro hizo lo normal. Sabían que veníamos. Están aquí. Se están portando decentemente. La cara de Valentina se iluminó de esa manera cautelosa que había desarrollado últimamente, como si la felicidad fuera algo que te pruebas primero para ver si duele. Hola, dijo. Hola, cariño, dijo mi madre. Le tocó la parte superior de la cabeza a Valentina con suavidad, como si Valentina estuviera hecha de cristal. Entren. Hace frío. Valentina se inclinó hacia las escaleras de inmediato, con el conejo pegado a sus costillas. ¿Podemos ir a mi habitación ahora? Sí, dije, aliviada de tener algo simple. Vamos a instalarte. Primero la manta. Me subí la bolsa de la farmacia más arriba en el brazo y di un paso adelante. La mano de mi madre se posó en mi codo. No un agarre, una pausa, como una persona educada que te detiene antes de que te metas en el tráfico. Sofía, dijo, todavía sonriendo. Antes de que subas, ¿tienes dónde dormir esta noche? A mi cerebro le tomó un segundo entero procesar la frase. ¿Qué? Dije. Esta noche, repitió suavemente, como si yo fuera la que estaba siendo confusa. ¿Dónde te vas a quedar esta noche? Los dedos de Valentina se apretaron alrededor de la oreja del conejo. Miraba entre mi cara y la de mi madre. Vivimos aquí, dije. Las palabras salieron planas porque así es como suenan los hechos. Mi madre asintió como si estuviéramos de acuerdo. ¿Cierto? Y sobre eso. Ahí estaba. El ligero cambio en su tono,
no te va a gustar esto, envuelto en cortesía. El estómago se me encogió. ¿Sobre qué? Mi madre exhaló suavemente. Marcela ha estado usando tu habitación. Me quedé mirándola. ¿Mi habitación? La habitación que estabas usando, corrigió de inmediato, como si pudiera editar la realidad con vocabulario. La cabeza de Valentina se levantó. Mi cama está ahí dentro. Los ojos de Marcela se desviaron. Mateo de repente se fascinó con las costuras de su propia manga. Mi padre se aclaró la garganta. Sofía, no, dije, en voz baja pero cortante. Explícalo. La sonrisa de mi madre permaneció. No se quebró. Simplemente se mantuvo. No estuviste aquí durante 2 semanas. Estaba en el hospital. Sí, dijo rápidamente, como si estuviera de acuerdo conmigo. Y durante ese tiempo, no estabas usando la habitación. La frase se sentía demencial en mi boca, como si decirla me hiciera cómplice. Y no pagaste tu contribución mensual, añadió, todavía en voz baja. Ahí estaba. La razón, el punto clave. Te dije que pagaría más tarde, dije. Estaba concentrada en Valentina. Entiendo, dijo mi madre, y la forma en que lo dijo me dio escalofríos porque sonaba como algo que le diría a un cajero sobre un cupón que había caducado. Pero no podíamos mantener las cosas vacías. La voz de Valentina era débil. No nos fuimos. Estaba enferma. La rodeé con el brazo sin pensar. El instinto de madre osa. ¿Qué hicisteis con nuestras cosas?, pregunté. Mi madre parpadeó como si no esperara que fuera tan directa. La mayoría está en cajas. ¿En cajas dónde? En el garaje, dijo mi padre, como si estuviera ofreciendo indicaciones útiles. La mayoría, repetí, porque esa palabra estaba atascada en mi garganta como una piedra. La sonrisa de mi madre cambió ligeramente. Tuvimos que vender algunas cosas. Valentina parpadeó con fuerza. ¿Vender mis cosas? No se estaban usando, dijo mi madre despreocupadamente, como si fuera algo normal que decirle a una niña que sostenía el equivalente a una carpeta de alta hospitalaria en trauma. Se me secó la boca. ¿Qué vendisteis? Mi padre respondió como si lo hubiera ensayado. La consola de videojuegos, la tableta, los audífonos. Valentina se quedó muy quieta. No lágrimas, no ira, solo un shock en blanco como si su cerebro hubiera retrocedido para protegerla. Mis audífonos, susurró. Marcela intervino, con voz rápida y brillante, tratando de tapar el momento. Sofía, no es que quisiéramos. El dinero escaseaba y Mateo tenía que pagar su depósito. El depósito de Mateo, repetí. Marcela asintió, aliviada de tener una justificación para su competición. No reembolsable. Lo necesitábamos para el viernes. Me quedé mirándola, luego a mi madre. Entonces, mientras Valentina estaba en el hospital, vendisteis sus cosas para pagar lo de Mateo. La sonrisa de mi madre se amplió una fracción, como si se sintiera ofendida por mis palabras. Te retrasaste en tu contribución. La mano de Valentina se deslizó en la mía, lo suficientemente fuerte como para doler. Muéstrame las cajas, dije. Caminamos hacia el garaje. El garaje olía a polvo y hormigón frío. Montones de cajas se alineaban en una pared. Algunas tenían el nombre de mi hija en ellas con un marcador grueso. Ropa de Valentina. Libros de Valentina, escrito con la letra de mi madre. Valentina extendió la mano y tocó las letras con 2 dedos. Ese es mi nombre. Lo sé, dije. Detrás de nosotros, mi madre nos seguía como si esto fuera un recorrido razonable. Guardamos las cosas importantes. ¿Cómo qué?, dije antes de poder contenerme. Las cosas que no tienen valor de reventa. La mandíbula de mi padre se tensó. La sonrisa de mi madre vaciló. Luego volvió más brillante, como si acabara de recordar que se suponía que debía parecer amable. Marcela necesitaba ayuda, dijo. Giré la cabeza lentamente. Marcela vivía en otro lugar. Marcela levantó la barbilla. La renta es cara. También lo es un hospital, dije.
Mi madre intervino suavemente, como siempre hacía cuando las cosas empezaban a ponerse incómodas. Sofía, dijo, no hay razón para convertir esto en una confrontación. No levanté la voz. No me moví. Así que dije, manteniendo mis ojos en ella porque Valentina estaba justo ahí, mientras Valentina y yo estábamos en el hospital durante 2 semanas, mudasteis a Marcela y a su hijo a nuestra habitación. Mi madre hizo un pequeño y preciso gesto con la mano. No, dijo. No exactamente. Hice una pausa. Mudamos a Marcela a tu habitación, continuó con calma. Mateo está en la habitación de invitados. Hubo un instante en el que mi cerebro intentó entender por qué esa distinción importaba. La habitación de invitados, repetí. Sí, dijo, aliviada, como si acabara de corregir un pequeño detalle que la había estado molestando. Valentina frunció el ceño. No se nos permitía usar esa habitación. No, dije en voz baja. No se nos permitía. Dejé que eso reposara por un segundo, luego lo volví a poner como era en realidad. Entonces, le diste mi habitación a Marcela. Le diste la habitación de invitados a Mateo. Vendisteis las cosas de Valentina y empacasteis el resto en cajas. Mi madre se relajó un poco los hombros, como si estuviera contenta de que finalmente hubiéramos aclarado los hechos. Eso es, dijo. Inclinó la cabeza, su voz suavizándose de nuevo, como si esta fuera la parte destinada a arreglar las cosas. Y por eso te pregunté si tienes dónde dormir esta noche. Esperé. Si no tienes, continuó, puedes quedarte un par de noches. Prepararemos el sofá. No tiene por qué ser un gran problema. Un par de noches. Como si fuera un problema de agenda, como si hubiéramos perdido una reserva de hotel. La mano de Valentina se deslizó en la mía. Mamá, susurró. ¿Dónde dormimos? Miré a mis padres, a mi hermana, a las cajas apiladas en el garaje con el nombre de mi hija escrito en ellas con la letra de mi madre, y al sofá. Asentí una vez. No era un acuerdo, solo un reconocimiento. De acuerdo, dije. Mi madre sonrió, aliviada, como si hubiera hecho algo amable. Ves, dijo, estamos siendo flexibles. No discutí. No expliqué. No dije nada más. Tomé la chaqueta de Valentina del gancho y la ayudé a ponérsela. No hizo preguntas. Simplemente dejó que se la abrochara. Mi padre frunció el ceño. Sofía, ¿a dónde vas? Fuera, dije. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó mi madre. Me detuve, con la mano en la puerta. No lo sé, dije. Y esa era la verdad. Afuera, el aire se sentía más cortante que antes. Valentina subió al asiento del copiloto lentamente, con cuidado, como si tuviera miedo de hacer algo mal. Arranqué el coche. El motor sonaba demasiado fuerte en la calle silenciosa. Valentina se abrochó el cinturón y me miró. ¿No nos quedamos? Negué con la cabeza. No. Asintió una vez, absorbiéndolo, y luego se reclinó en el asiento. De acuerdo, dijo. ¿Podemos conducir un ratito? Sí, dije. Podemos conducir. Me alejé del bordillo. En el espejo retrovisor, la casa de mis padres se veía exactamente igual que siempre. No sabía a dónde íbamos. Solo sabía que no íbamos a volver. Marcela es 2 años mayor que yo, y en mi familia, eso de alguna manera significaba que ella importaba más. No de una manera dramática de telenovela. Mis padres jurarían y perjurarían que tratan a sus hijas igual. Simplemente no lo hacían. Se notaba en las decisiones que siempre se presentaban como prácticas. Las pequeñas elecciones que se suman hasta que dejas de llamarlas elecciones y empiezas a llamarlas un patrón. Marcela recibía consuelo por defecto. Yo recibía expectativas. Marcela recibía un, oh, cariño, ven aquí. Yo recibía un, eres fuerte. Ya lo resolverás. Lo cual suena como un cumplido hasta que te das cuenta de que en realidad es una forma de dar un paso atrás sin sentirse culpable. Cuando Marcela tuvo a Mateo, el favoritismo no terminó. Se actualizó. Mateo se convirtió en el nieto en torno al cual mis padres planeaban todo.
No porque fuera un prodigio o porque fueran personas estrictas con los deportes. Todo lo contrario. Siempre se presentaba como algo divertido. Lo importante de Mateo no era entrenar hasta que te fallaran las rodillas. Era poder ir a algún lugar genial, como los fines de semana de béisbol de viaje. Si nunca has lidiado con el béisbol de viaje, es básicamente esto: un grupo de niños con camisetas a juego, padres acarreando sillas plegables y adultos fingiendo que no están simplemente pagando por unas mini vacaciones con un poco de béisbol de acompañamiento. El equipo de Mateo tenía uno próximo en Mazatlán. No un torneo serio, no un movimiento de carrera. Una ciudad costera. Del tipo con un malecón, helados carísimos y niños corriendo en sandalias todavía con sus camisetas porque creen que los hace parecer importantes. Mateo no dejaba de hablar de ello. El océano, la alberca del hotel, la cena del equipo, la idea de despertarse en un lugar que no es tu casa y poder decir, estamos aquí por el béisbol. Como si eso lo explicara todo. A mis padres les encantaba. Lo llamaban una oportunidad, pero lo que querían decir era, queremos que se lo pase bien. Valentina no recibía ese tipo de energía. A Valentina la etiquetaron como fácil, que es una palabra que los adultos usan cuando no quieren admitir que un niño ha aprendido a encogerse. Tanto Marcela como yo estamos divorciadas, y ahí es donde la diferencia de trato se hizo imposible de ignorar. Cuando el matrimonio de Marcela terminó, mis padres se movilizaron como si fuera su misión compartida. Mi madre culpó al ex de Marcela de inmediato. Mi padre hizo el gesto sombrío de cabeza y la frase de, él nunca te mereció. Marcela no podía hacer nada mal porque lo estaba pasando mal. Cuando mi matrimonio terminó años antes, cuando Valentina era más pequeña y mi vida era mucho menos estable, mis padres no se movilizaron. Evaluaron. Ofrecieron una habitación, pero no consuelo. Vivir con ellos no era gratis. Ni siquiera era suave. Había una contribución mensual, del tipo que insistían era justa, más la expectativa tácita de que me hiciera útil. Recados extra, tareas extra de, puedes simplemente, que no eran peticiones porque en esa casa, las peticiones eran para Marcela. Pagaba por vivir allí y luego pagaba de nuevo con trabajo. Lo hacía porque tenía que hacerlo. Porque a la renta no le importa que estés agotada y las matemáticas de una madre soltera no se estiran por arte de magia. Lo que dolía no era pagar. Era ver cómo el dinero se volvía opcional cuando era para Marcela. Mis padres le daban dinero en efectivo para las cosas de Mateo. Cubrían pequeños extras sin discusión. Tacos nuevos, una sudadera del equipo, el depósito que había que pagar para el viernes. Todo era urgente cuando era para él. Todo era flexible cuando era para ella. Pero cuando se trataba de mí, siempre eran reglas, siempre plazos, siempre, no podemos. Antes del divorcio de Marcela, antes de los sueños de béisbol de fin de semana en la playa de Mateo, antes de que mis padres empezaran a tratarme como una inquilina con tareas adjuntas, había otro adulto en esa casa. Mi abuela Elena, la madre de mi madre. Cuando yo era pequeña, 6 años quizás, ella simplemente estaba allí. No en un segundo plano, sino en la habitación, de la manera que importa cuando eres un niño y aún no sabes que estás llevando la cuenta. Recuerdo una noche que no podía dormir porque Marcela estaba llorando de nuevo en su habitación. No un llanto de dolor, un llanto de actuación, del tipo que hacía que mi madre entrara corriendo como si la casa estuviera en llamas. Yo estaba de pie en el pasillo en calcetines, demasiado pequeña para hacer otra cosa que escuchar. Mi abuela me encontró allí. No me dijo que volviera a la cama. No dijo, deja de merodear. Me llevó a la cocina, puso un vaso de agua en la mesa como si fuera una cita seria, y deslizó una galleta hacia mí como si estuviera sobornando a un pequeño testigo. Tu hermana es ruidosa, dijo en voz baja. Resoplé. No pude evitarlo, se me escapó. Tampoco me regañó por eso. Simplemente inclinó la cabeza y dijo, tienes derecho a tener sentimientos, ¿sabes? Nadie me había dicho eso nunca como si fuera un hecho. Eso es lo que más recuerdo. No un gran gesto, no un gran discurso, solo un adulto haciéndome un hueco en una casa donde la atención siempre estaba ya gastada. Y luego desapareció de mi vida tan limpiamente que sentí como si alguien la hubiera borrado. Su silla dejó de estar en la mesa. Su taza dejó de estar en el armario. Pregunté a dónde había ido,
y mi madre respondió sin levantar la vista de lo que estuviera haciendo, como si fuera una pregunta sobre el tiempo. ¿Se fue? Esa fue la primera versión. Después de eso, las versiones se multiplicaron. Era difícil. Era dramática. Siempre quería algo. No se podía confiar en ella. A veces mi madre insinuaba dinero. A veces insinuaba traición. Los detalles cambiaban, pero la regla no. No preguntes. No la extrañes. No la menciones. Así que no lo hice. Cuando tienes 6 años, no discutes con la persona que te da de comer. Simplemente aprendes que temas cuestan demasiado. Te tragas el recuerdo y te dices a ti mismo que debiste haber malinterpretado lo que sentiste en aquel entonces. Sabía que estaba viva en algún lugar a 1 hora de distancia. Eso era todo. Un hecho en el borde del mapa familiar. Una persona a la que me habían entrenado para tratar como una etiqueta de advertencia. No sabía a dónde más ir. Ese era todo el problema. No dónde quedarme, no qué hacer a continuación. Solo la ausencia de una dirección que no viniera con condiciones. Valentina se sentó en el asiento del copiloto, con el conejo bajo el brazo, mirando al frente como si no me miraba, yo no tendría que explicar nada todavía. ¿Nos vamos a quedar en algún sitio?, preguntó. Sí, dije. Espero. Solo estoy averiguando dónde, añadí. Asintió una vez, no volvió a preguntar. Fue entonces cuando supe que entendía más de lo que yo quería que entendiera. Conduje durante unos minutos sin destino, solo movimiento. Luego me detuve en un estacionamiento e hice lo único para lo que mi madre me había entrenado que no hiciera. Llamé a mi abuela, Elena. Todavía tenía su número. No sabía por qué lo había guardado. Costumbre, quizás, o la parte de mi cerebro que se niega a deshacerse de las salidas. Sonó 2 veces. Bueno. Su voz era tranquila, no suspicaz, no cautelosa. Soy Sofía, dije. ¿Tu nieta? Una pausa. ¿Sofía? Solo mi nombre. Nada más. Ninguna acusación. ¿Por qué ahora? Necesitamos un lugar donde quedarnos, dije. No lo suavicé. No lo adorné. ¿Dónde estás?, preguntó. Se lo dije. Ven para acá, dijo. ¿Estaré en casa? Eso fue todo. Colgué y me quedé sentada un segundo con las manos en el volante, mirando a la nada. Valentina me miró. ¿Era tu abuela? Sí, dije. Es agradable. Recuerdo que lo era, dije. Eso es todo lo que sé. Condujimos aproximadamente 1 hora. Valentina dormitaba en cortos tramos, despertándose cada vez que reducíamos la velocidad, como si su cuerpo todavía no confiara en las transiciones. Cuando llegamos, el edificio era pequeño y tranquilo. Sin drama, sin lujos, simplemente estaba ahí. Mi abuela Elena abrió la puerta antes de que yo llamara. Parecía mayor de lo que recordaba y exactamente igual en los aspectos que importaban. Sus ojos fueron directamente a Valentina. «Ay», dijo suavemente. «Pasen». Sin preguntas, sin vacilación. Se hizo a un lado y nos dejó entrar como si fuera obvio que pertenecíamos allí. Valentina se quedó cerca de mí. Mi abuela intentó alcanzarla. No la agobió. Simplemente dijo, «El sofá está bien», y dejó una manta como si ya hubiera decidido que Valentina se quedaba. Apareció agua, luego silencio. Valentina se acurrucó bajo la manta sin que se lo dijeran, con el conejo bajo la barbilla. No dijo gracias. No lo necesitaba. Mi abuela se sentó frente a mí. «¿Qué pasó?», dijo. «No por qué, no qué hiciste, solo qué pasó». Le conté la versión corta. Hospital, alta, vuelta a casa, habitación desaparecida, cosas en cajas, algunas vendidas. Su mandíbula se tensó. «Vendieron sus cosas», dijo. «Sí». «¿Para qué?». Dudé medio segundo, y luego lo dije. «Un depósito para Mateo. Fin de semana de béisbol de viaje en la playa». Eso fue suficiente.
Mi abuela soltó un breve resoplido por la nariz. No una risa. No exactamente ira. Reconocimiento. Tu madre, dijo. Valentina se movió ligeramente. Vendieron mis audífonos. La cara de mi abuela se suavizó al instante. Lo siento, mi niña. Valentina asintió como si no confiara en sí misma para hablar. Mi abuela se volvió hacia mí. ¿Te dijo que me fui? Sí. ¿Te dijo por qué? Diferentes razones, dije. Dependiendo del día. Mi abuela asintió. Viví con vosotros cuando eras pequeña. ¿Trabajaba? Ayudaba. Luego me lesioné la espalda. No podía hacer lo que solía hacer. Ya no podía ser útil. No levantó la voz. No lo dramatizó. Cuando dejé de ser útil, dijo, tu madre decidió que yo era un problema. Esa explicación encajaba con todo de manera demasiado limpia como para discutirla. Se quedó sentada un momento, con las manos entrelazadas, mirando más allá de mí a Valentina, acurrucada bajo la manta como si intentara ocupar el menor espacio posible. Ojalá pudiera arreglar esto de la manera fácil, dijo finalmente. Ojalá pudiera darte dinero en efectivo y decirte que durmieras. No respondí porque no había nada que decir a eso sin convertirlo en una actuación. Mi abuela exhaló y se levantó. No tengo dinero así, dijo por encima del hombro, casi molesta consigo misma. No guardado por ahí, no dinero para resolverte la vida en un día. Desapareció en su dormitorio y regresó con una caja de cartón gastada, del tipo que había sido abierta y cerrada demasiadas veces y aún se negaba a morir. Mi esposo guardó algunos certificados antiguos, dijo, dejándola con cuidado. Nunca me ocupé de ellos. La mayoría probablemente no vale nada, pero no lo sé. Quizás haya algo aquí que ayude, aunque solo sea suficiente para darte estabilidad durante un mes. Miró a Valentina, luego a mí, como si estuviera ofreciendo esto con ambas manos y sin orgullo. Le di las gracias porque era lo único que podía hacer sin quebrarme. Esa noche, después de que Valentina finalmente se durmiera, con el conejo bajo la barbilla, respirando de nuevo de manera uniforme, me senté en la pequeña mesa con la caja frente a mí y mi teléfono al lado. Abrí la caja e inmediatamente entendí una cosa, no tenía idea de lo que estaba mirando. No eran cheques. No era dinero en efectivo. Solo papel viejo con nombres de empresas. Algunos me sonaban familiares. La mayoría no. Así que empecé a buscarlos uno por uno. La mayoría no llevó a ninguna parte. Empresas que ya no existían. Nombres que llevaban a páginas muertas o foros de coleccionistas. Unos pocos valían técnicamente algo, pero nada que cambiara nada. Suficiente para comprar el mandado, quizás. Suficiente para sentirme decepcionada. Luego saqué uno que decía Apple Computer Inc. Me detuve, no porque sepa de finanzas, sino porque sé lo que es Apple. Revisé el papel de nuevo solo para asegurarme de que no lo estaba leyendo mal. Había una nota adjunta, desvaída pero clara. 7.000 pesos. Lo busqué, esperando quizás unos pocos miles si tenía suerte. Suficiente para un depósito en algún lugar barato. Suficiente para respirar durante un mes. Eso no fue lo que apareció. Lo que apareció fue una explicación muy simple. Las acciones compradas hace décadas no permanecen igual. Con los años, se multiplican. Hice los cálculos. Si compró por valor de unos 7.000 pesos en aquel entonces, eso eran 18 acciones. Esas 18 acciones se habían convertido en 432 acciones. Busqué el precio actual. Lo tecleé. Me quedé mirando el número en mi pantalla hasta que mis ojos dejaron de intentar rechazarlo. 3.420.000 pesos. Me quedé sentada un largo segundo, con el teléfono en la mano, el corazón latiendo lo suficientemente fuerte como para sentirme mal. Luego me levanté en silencio y caminé hacia la puerta de mi abuela. Llamé una vez. La abrió de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó. No dije nada. Simplemente le mostré mi teléfono. Se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos y luego se enderezó lentamente. Oh, dijo, no emocionada, no feliz, solo atónita.
Porque algunas cifras no se sienten como dinero de inmediato. Se sienten como una salida. 3 meses después, estaba de pie en una casa que nos pertenecía. Todavía tenía problemas para decir esa frase sin añadir mentalmente, por ahora, al final. Las semanas después de esa noche se mezclaron de una manera que no se sintió dramática, sino más bien administrativa. Llamadas telefónicas, reuniones, formularios, mucha espera mientras la gente confirmaba, reconfirmaba y luego confirmaba de nuevo que sí, las cifras eran reales y sí, todo estaba en orden. No me sentía afortunada. Me sentía suspicaz. Cada paso venía con esta sensación subyacente de que alguien estaba a punto de tocarme en el hombro y decir, lo siento, esto fue un malentendido, pero nadie lo hizo. No vendimos todo. No era necesario, mi abuela fue firme en eso. Vendimos una pequeña parte, solo lo suficiente para el enganche, y dejamos el resto en paz. La idea era estabilidad, no espectáculo. La casa no era enorme. No era llamativa, pero era sólida, tranquila. El tipo de lugar donde podías cerrar la puerta y no sentir que estabas pidiendo oxígeno prestado. Valentina eligió su habitación primero. La eligió con cuidado, como si temiera que alguien pudiera cambiar de opinión si se movía demasiado rápido. Cuando finalmente puso el conejo en la cama y me miró, sonrió. Una de verdad, no la versión cautelosa que había estado usando desde el hospital. Esta, dijo. Elena se mudó con nosotros sin ceremonia. Dormitorio en la planta baja, menos escaleras, elecciones prácticas que no necesitaban ser justificadas. Se sintió natural de una manera que no cuestioné. Lo que sí me sorprendió fue cuánto tardó en desaparecer la incredulidad. Incluso después de desempacar las cajas, incluso después de que Valentina comenzara a dormir toda la noche de nuevo, todavía me encontraba de pie en el pasillo, medio esperando que alguien nos dijera que teníamos que irnos. El único contacto que tuve con mis padres durante esos 3 meses fue transaccional. Un viaje de vuelta a su casa, una descarga silenciosa de cajas del garaje. Sin conversaciones, sin disculpas, sin preguntas sobre Valentina, solo logística. Después de eso, no hubo nada. Y por un tiempo, pensé que ese podría ser el final. Ojalá lo fuera. Estaba en la entrada del coche viendo a Valentina dibujar figuras con gis en el pavimento cuando vi a mis padres caminando por la calle. No debería haberme sorprendido. Nos habíamos quedado en la misma zona escolar para que Valentina no tuviera que cambiar de colegio. La misma tienda, las mismas banquetas, todo igual. Siempre iba a pasar en algún momento. Simplemente no esperaba que fuera ese día. Al principio, no me vieron. Estaban hablando, caminando lentamente como personas matando el tiempo. Entonces mi madre levantó la vista. Redujo la velocidad. Mi padre dio otro paso antes de darse cuenta de que ella ya no estaba a su lado. Ambos miraron la casa. No a mí, a la casa. Me quedé donde estaba. Valentina siguió dibujando, agachada, completamente absorta. Mi madre cruzó la calle primero. Sofía, dijo, ahora insegura. ¿Qué haces aquí? Hola, dije. Mi padre frunció ligeramente el ceño. ¿Estás de visita? La pregunta aterrizó exactamente donde debía. No, dije. Los ojos de mi madre volvieron a la casa. Entonces, ¿estás rentando? Negué con la cabeza. Hubo un instante en el que ninguno de los dos habló. Valentina levantó la vista entonces. Esta es nuestra casa, dijo, con naturalidad, como si estuviera diciendo el tiempo que hacía. El rostro de mi madre se tensó. ¿Vuestra casa? Mi padre se giró completamente hacia mí. ¿Vives aquí? Sí. Ese fue el momento en que lo entendieron. No de forma dramática, no con gritos, solo un recálculo visible que no pudieron ocultar. Mi madre rió una vez. Demasiado rápido. ¿Desde cuándo? Desde que nos mudamos, dije. Abrió la boca, la cerró y luego lo intentó de nuevo. ¿Pero cómo? No respondí. Valentina me tiró de la manga. ¿Puedo entrar? Tengo las manos sucias. Sí, dije. Lávatelas. Pasó corriendo a mi lado, con polvo de gis detrás de ella.
Mi madre la vio irse y luego me miró. Sofía, ¿qué está pasando? Fue entonces cuando mi abuela apareció en la puerta detrás de mí. No se anunció. Simplemente se quedó allí. Mi madre se congeló. Ah. La mandíbula de mi padre se tensó. Así que esto es por ella. No, dije. Esto es por vosotros. Mi madre se recuperó rápidamente. Si hay dinero de por medio, eso nos concierne. ¿Por qué? Pregunté. Porque si hay herencia. No la hay, dije. Y no es asunto vuestro. Sonrió, de forma frágil. No seas dramática. Mi abuela habló, con calma y de forma definitiva. Deberían irse. Mi madre se giró bruscamente hacia ella. Esto es entre mi hija y yo. Mi abuela no se movió. Esta también es mi casa. Silencio. La banqueta de repente se sintió muy pública. El rostro de mi madre se endureció. Hablaremos de esto más tarde. No, dije, no lo haremos. Se quedaron allí un segundo más, luego se dieron la vuelta y se marcharon. Los vi irse, con el polvo de gis todavía brillante en el pavimento, y supe exactamente una cosa. No se esperaban esto, y no habían terminado. 2 semanas después, llegó la carta. Supe que era mala antes de abrirla. Los sobres no se sienten pesados a menos que estén tratando de arruinarte el día. Me senté en la mesa de la cocina y la leí una vez. Luego otra vez. Estaban demandando abuso financiero de ancianos, influencia indebida, afirmaciones de que Elena no era capaz de tomar decisiones, afirmaciones de que yo la había manipulado, afirmaciones de que las acciones de Apple pertenecían a mi madre porque habían sido de su padre. Me quedé mirando esa línea más tiempo que el resto. ¿Las acciones de Apple? ¿Cómo sabían siquiera de eso? ¿Y cuánto sabían? Mis manos temblaban lo justo para ser molesto. Valentina me observaba desde la puerta. Estamos en problemas. No, dije automáticamente, y luego en voz más baja. Vamos a hablar con alguien. La abogada no estaba impresionada. Estos casos ocurren todo el tiempo, dijo, escaneando la documentación. La gente huele el dinero y entra en pánico. Su abuela es competente. La documentación está en regla. Esto es intimidación. Elena resopló. ¿Te lo dije? Aún así, me sacudió porque ya no se trataba solo de dinero. Eran mis padres decidiendo que si no podían controlarme, intentarían amenazarme legalmente. Por la misma época, empezaron a llegar mensajes. ¿Es verdad que te quedaste con la herencia de tu madre? Tus padres están preocupados por Elena. Esto no se ve bien, Sofía. Campaña de desprestigio. Lanzamiento suave. No respondí. No lo necesitaba. La verdad no requiere un comunicado de prensa. Entonces Valentina se derrumbó. Un día volvió a casa del colegio callada, se sentó en el sofá y no tocó su merienda. Mateo no paraba de hacer preguntas, dijo finalmente. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre la casa. Sobre el dinero, tragó saliva. Le hablé de las acciones de Apple. El estómago se me encogió. ¿Qué dijiste exactamente? Que eran de la bisabuela. Que era mucho. No dije cifras. Me miró, con los ojos llenándose de lágrimas. ¿Es por eso que el abuelo y la abuela están enfadados? La abracé. No, esto no es culpa tuya. Pero Valentina, dije con firmeza, los adultos son responsables de lo que hacen los adultos, no los niños. Asintió contra mi hombro, todavía temblando. Esa noche, Elena tomó una decisión. Transfirió las acciones restantes a un fideicomiso, nombrándome única beneficiaria. Limpio, cerrado. Sin lugar a interpretaciones. No tienen derecho a asustarte, dijo. Ni a ella. Esa noche dormí por primera vez en meses. La demanda se deshizo más rápido de lo que esperaba. No de una manera dramática, sino de una manera procesal y silenciosa. Mi abogada pidió documentación. Se presentaron evaluaciones médicas.
Se expusieron cronologías en lenguaje sencillo. Luego las cartas dejaron de llegar. No hubo nuevas presentaciones, ni seguimientos, ni siguientes pasos. Pasó una semana. Luego otra. Cuando le pregunté a mi abogada qué significaba eso, dijo que generalmente significa que no quieren seguir presionando. Después de eso, el tono cambió. Lo que habían sido acusaciones se convirtió en malentendidos. Lo que había sido urgente se volvió vago y, finalmente, no hubo nada. No dejé que terminara ahí. Después de que la demanda se desmoronara, presenté una reclamación por separado. Pequeña, específica y muy aburrida en papel, por lo que realmente habían tomado. Las cosas que vendieron mientras Valentina estaba en el hospital. No emociones, no trauma, no dinámicas familiares, solo propiedad, inventario, fechas, recibos, una lista de artículos con etiquetas de precio adjuntas. Mi abogada me advirtió que no sería dramático. Tenía razón. No lo fue. Al principio se resistieron, no agresivamente, solo lo suficiente para fingir que estaban ofendidos. Luego la documentación siguió acumulándose y el fingimiento se detuvo. Unas semanas después, llegó el cheque. No era una fortuna. Unos cuantos miles de pesos, aproximadamente lo que habían ganado vendiendo la consola de videojuegos, la tableta, los audífonos de Valentina y el resto de las cosas que decidieron que ella no estaba usando. Se sentía casi insultante considerando todo, pero ese no era el punto. Cuando lo sostuve en mi mano, se sintió real de una manera que la demanda nunca lo había hecho. Senté a Valentina en la mesa de la cocina y se lo mostré. Esto, dije, golpeando el papel, no es un premio. Me miró. Entonces, ¿qué es? Es una prueba, dije. De que lo que hicieron estuvo mal y que la gente no tiene derecho a hacerte eso. Lo pensó por un segundo, luego asintió. Entonces, no pueden volver a hacerlo. No, dije, no pueden. Se corrió la voz. No sobre el dinero, no sobre las acciones, no sobre las cifras, sino sobre el comportamiento. Sobre vender las cosas de una niña mientras estaba en el hospital. Sobre echar a una madre soltera y llamarlo justicia. Sobre cómo habían tratado a mi abuela años antes cuando dejó de ser útil. Sin anuncios, sin reportajes, solo la forma silenciosa en que la gente deja de responder mensajes, deja de invitarte, deja de defenderte cuando surge tu nombre. Mis padres dejaron de llamar después de eso. No de forma dramática, sino por completo. Los parientes dejaron de susurrar. Las preguntas se agotaron. El ruido se desvaneció como siempre lo hace cuando no queda nada que justificar. A veces todavía me paro en la cocina y siento parpadear esa incredulidad. De un garaje lleno de cajas a esto. De un sofá ofrecido como caridad a una puerta de entrada que yo controlo. Y de vez en cuando Valentina ríe demasiado fuerte o mi abuela tararea mientras riega las plantas, pienso en lo cerca que estuvimos de desaparecer y en cómo no lo hicimos. No esta vez. Entonces, ¿qué piensan? ¿Fui demasiado lejos o no lo suficiente? Déjenmelo saber en los comentarios y suscríbanse para